Es un espacio pensado para el intercambio, la formación y el desarrollo de jóvenes profesionales y en jóvenes en formación. Nuestro objetivo es impulsar la participación activa en los desafíos del agro, generando redes y proyectos y aprendizajes que transformen realidades y permitiendo a cada uno aportar desde su lugar. Hoy nos convoca una temática en pleno auge, los drones y su aplicación en la producción agropecuaria. Vamos a recorrer tanto los usos agronómicos y técnicos como los aspectos operativos y comerciales que debemos tener en cuenta si queremos desarrollarnos en este campo. Nos acompañan dos referentes, el ingeniero agrónomo Martín Rinaudo, gerente de Banburubí, y el licenciado Jorge Ignacio Martín, gerente de la división agro de Todo Drones. Cada uno compartirá su experiencia y luego abriremos un espacio de preguntas e intercambio para cerrar la jornada. Bien, así que Martín, si querés, puedes ir comenzando en tu temática. Y si quieren, en los Dale, comentarios pueden ir agregando consultas, ¿sí? Y las vamos a ir leyendo al final. dale, Martín, perfecto. Che, bueno, mientras voy abriendo, gracias por la oportunidad a Presid Joven, espacio del cual yo participé bastante tiempo. Ahora soy semi joven, digamos, así que bueno que siga vigente a Presid Joven con mucho empuje. Así que vamos empezando. Ahí están viendo la pantalla, ¿no? Como comentaba Martín, a ver, esto Sí, no va a ser una clase de drones, sino simplemente compartirles parte de nuestra experiencia como empresa de servicios. Bamburudí, como Martín comentaba, es una empresa que nació en el año 2020 en Pergamino, fundada por cuatro socios, todos ellos también justamente socios de Apresid también, que vieron en los drones la posibilidad de innovar en una tecnología nueva. Ellos venían brindando otros servicios, brindando servicios de pulverización, de siembra, de cosecha, y venían en los drones una oportunidad de formar una empresa nueva, algo específico. Y bueno, se empezó haciendo experiencia, teniendo mucho respeto por las normativas que rigen la actividad al día de hoy. Por tanto, Apresid Mamburubi, como ven acá, es una empresa que está habilitada justamente para prestar servicios comercialmente con drones y cuenta con pilotos matriculados. Y bueno, después un poquito más adelante vamos a ver todas las cosas que se necesitan para hacer esto de forma lo más derecho posible. Pero vamos avanzando y bueno, esto es digamos, cualquier momento que tengan una pregunta, o sea, no esperen, yo les sugeriría que me vayan frenando y vamos charlando. Bueno, bien, esto es Bamburubí, somos en total unas seis personas que trabajamos tiempo completo en la empresa. Y para hacer un poco una síntesis de lo que vamos a tratar de contar en esta media hora, voy a tratar de meterle pata, cualquier cosa si algo no se entiende o voy muy rápido me frenan. Pero la idea es hablar de pulverización con drones, contar un poco los beneficios que nosotros le vemos a la tecnología, hacer mucho énfasis también en las limitaciones que tiene actualmente, eso también me parece igual de importante. Compartir algunas experiencias de calidad de aplicación, algunos ensayos que hemos hecho recientemente y que por ahí pueden ser de utilidad para alguno que esté empezando o trabajando. Y si queda un tiempito, también podemos hablar de la parte de siembras aéreas y también de la parte de imágenes, algunos trabajos que fuimos haciendo que también son parte de nuestra actividad. Bien, eh, ¿qué beneficios tiene la pulverización con drones? Algunos de ellos propios o inherentes del dron y algunos compartidos, obviamente, también con la pulverización aérea tradicional. Este primer beneficio, el tema logístico, creo que es algo inherente del dron. Justamente, como lo vamos a ver ahora, el dron es un equipo ágil que podemos cargarlo en una camioneta. Y de hecho nosotros como empresa empezamos a prestar servicios, sobre todo en semilleros o en sitios donde por ahí hacer un viaje para un equipo terrestre era un incordio por un trabajo muy chico. Entonces ahí empezó el dron
Después, obviamente, a medida que avanzó la tecnología, nos fuimos animando a encarar trabajos más grandes, pero bueno, principalmente, digamos, el dron tiene ese beneficio logístico. En segundo lugar, y esto compartido con el avión, obviamente, el tema de evitar pisar los cultivos y de entrar con falta de piso, que ahora vamos a ver un poco en términos económicos lo que eso nos puede llegar a representar. La eficacia de llegar a objetivos difíciles, que esto vamos a hablar cuando hablemos de regulación, pero esto es un beneficio que lo vamos a tener siempre y cuando trabajemos bien. Y la autonomía y la facilidad de uso, que esto, como aclaro acá, es un arma de doble filo y lo vamos a ver también en las limitaciones porque lo planteo de esta manera. Desarrollando un poquitito cada uno de estos temas para que ustedes vean el equipamiento adicional o el cómo se trabaja literalmente, qué equipos de soporte necesitamos. Si ustedes ven acá en la foto de la izquierda, creo que se llega a ver bien. Ese es nuestro equipo uno de nuestros equipos de trabajo. Nosotros contamos con una camioneta, una pickup cabina simple. Recomiendo que vayan por algo 4x4 porque si bien el dron puede entrar con falta de piso, la camioneta volando el lote no llega, así que de alguna forma van a tener que llegar. Em, y ahí se ve el cajón del dron con un generador para cargar las baterías, con los T40 T50 de DJI. Hoy podemos trabajar con tres baterías de forma ininterrumpida, ya que son con el tiempo de carga de la batería, que lleva alrededor de 10 minutos, nos da para tener siempre una batería en el aire, una cargándose y una lista enfriándose. Llevamos además, depende del tipo de trabajo, un carro de soporte donde tenemos más agua. Acá atrás no se ve, pero detrás de este cajón también llevamos agua. En total solemos salir con unos 700, 800 litros de agua. Un eductor, similar al que tiene un equipo pulverizador terrestre. Y obviamente, y en todo momento, que acá en la foto también, digamos, por eso la elegí porque me gusta, el uso de los equipos de protección personal, eh, ya sea, digamos, ropa, máscaras, lentes, guantes, fundamental cuando estamos trabajando con drones, que si bien son autónomos, y desde ese lado sí estamos menos en contacto con productos fitosanitarios, pero piensen que son equipos con tanques con capacidades reducidas, por lo tanto, la frecuencia de carga suele ser alta. Entonces, fundamental cuando hablamos de drones, que por ahí a veces nos dicen es una tecnología que no está en contacto con productos, tener en cuenta eso. Acá a la derecha es simplemente un desarrollo, esto me parece que es de la empresa Rubiolo, un carro mucho más robusto, con más capacidad de portar agua, comodidad para trabajar. Simplemente un ejemplo de nuevos desarrollos que se van haciendo para mejorar la logística en sí, que obviamente, o sea, más grande nos vamos, es como que esa es una sábana corta entre tener operatividad y capacidad de trabajo y ser ágiles. No me quiero detener mucho con esto, que cuando les hablo de lo que es evitar pisadas en los cultivos y a veces tenemos que elegir cuando tenemos soja, trigo, maíz ya cerrado y tomar una decisión de si vale o la pena no pisar el cultivo. Esto es simplemente con algunos cálculos rápidos, tomando algunos coeficientes de precio, rendimiento con y sin pisada y diferencias de precios de tarifas de un terrestre versus un dron. Aplica para el avión también, obviamente, esto, para aclarar de las diferencias o el beneficio económico que puede llegar a tener un dron hecho, digamos, para tres situaciones puntuales y ahí a la derecha lo ven con distintos análisis de sensibilidad. Ahí, bueno, cada uno después hace los cálculos con los rendimientos, precios y porcentaje de pisada que considere y va a entender, digamos, si le conviene o no entrar a pisar el cultivo. De esto, digamos, me quiero detener un poquitito más porque creo que es de lo que hay que, como usuarios, educar mucho y tratar de hacer mucho énfasis, que tiene que ver con las limitaciones de la tecnología en sí. Em, Punto número uno es la informalidad, quizás hoy con la que se viene haciendo. Después algunas cosas que ya se las fui comentando, quizás la baja operatividad, entre comillas, porque siempre tenemos que decir baja comparado qué, pero más o menos hasta hace una semana que no existía el T100
hablábamos de unas 20 hectáreas por hora máximo, 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 que nosotros no lo venimos haciendo. Yo me siento más cómodo hablando de 14, 15 hectáreas por hora. Es una actividad tediosa desde el punto de vista de que requiere una atención permanente. Si bien el dron es autónomo, los cambios de caldo y batería nos requieren estar encima de lo que estamos haciendo. Eh, es una actividad que, por suerte, esto digamos, es digamos, un mal llamado limitante que tiene una alta obsolescencia tecnológica, es decir, tiene una dinámica de recambio más parecido a un celular que a un sembrador, un dron. Cada 1 o 2 años, por suerte, como digo de vuelta, sale un modelo nuevo que nos deja obsoletos a los otros por capacidad, por productividad, y nos obliga a pasarnos a un equipo más moderno. Y algo de lo que está muy interesante hablar es el tema de aplicaciones a muy bajo volumen, que bueno, tiene una serie de particularidades desde el punto de vista deriva, mezclas, formulaciones y uso de coadyuvantes, donde nos tenemos que poner muy finos y hay que ser cuidadosos. Bueno, esto un poco, digamos, lo que les decía. Desde el punto de vista de la informalidad, un poco esto es robada de Casafe, este slide, pero resume bien los puntos que necesitamos para operar de la forma más legal y segura que se puede hoy por hoy, y de cuáles son los pasos o los elementos que tiene que tener una empresa, que al día de hoy la resolución o la normativa que regula la actividad de drones en Argentina es la resolución 880 de 2019, que ahora dentro de poco va a ser reemplazada por la resolución 319, que se ayorna a las RAC 100, que es una normativa que le da carácter más internacional. Esto, digamos, es un resumen armado con, me leí las normas, hice la tarea, pero esto es un resumen armado con ChatGPT, como para que ustedes entiendan algunos elementos que son o que eran obligatorios y que pasan a ser, eh, yo diría grises, digamos. Yo no pongo la mano en el fuego, digamos, del hecho que no vamos a tener que trabajar con el CEBAN, que es el certificado de explotadores con vehículos aéreos no tripulados. La realidad es que si puedo hacer un comentario muy breve sobre lo que va a ser esta nueva norma, yo entiendo o presumo que no introduce un cambio tan grande para los que prestamos servicios o para los que venimos trabajando, por lo menos con pulverización agrícola con drones, sí les va a complicar bastante la vida porque todos los pilotos, corríjame alguno por el chat si no es así, van a tener que tener una licencia sí o sí, así manejes un dron de menos de medio kilo o un dron de 150 kilos de peso al despegue. Así que es un poquito niveladora para arriba para los que hoy vienen haciendo uso recreativo de los drones, si no me equivoco. Detallar rápidamente un poco, no por decir que somos más ni menos que nadie, pero bueno, sí algo que a nosotros le hemos dado mucha importancia a contar con toda la documentación respaldatoria desde Bamburubí. Esto más que nada también para que ustedes entiendan un poco qué es lo que se necesita. O sea, los pilotos tienen que estar matriculados y cumplir con exámenes médicos que se renuevan cada 2 años. Los drones tienen que estar registrados, los drones tienen que estar asegurados. Recién una vez que tengo todo eso, yo puedo presentarme como empresa ante ANAC y tener un certificado que a mí me permite prestar servicios con drones. Y aparte les pongo ahí abajo algunos apéndices que tenemos que tener en cuenta aparte, que tiene que ver con, por ejemplo, volar a más de 120 metros de altura. Esto que dice, que se lleva ve chiquitito ahí abajo, vuelo VVLOS es Visual Line of Sight, o sea, más allá de la vista del piloto, y para vuelo nocturno. Son todos apéndices que una parte tiene que solicitar para pedirlo, y también la agroaplicación, la pulverización de fitosanitarios con un dron. Ahora, como novedad, tengan en cuenta también que anteayer, se lanzó el Agras T100, que esto después, Jorge, corregime si no es así, pero entiendo que uno por el peso de despegue del dron va a tener que ser piloto clase E para poder usarlo. Pilotos clase E en Argentina debe haber un puñado, yo no sé si habrá 10 20 pilotos en total, por ahí clase D un poquito más, pero bueno, eso es Mm, una cuestión a tener en cuenta. Y hoy, digamos, la gran limitante que tiene nuestra actividad
es el tema de marbetes en los fitosanitarios, que si bien SENASA en septiembre, octubre del año pasado se expidió y le dio luz verde a las empresas para que empiecen a incluir al dron dentro de la recomendación de los marbetes, hoy por hoy, si uno quisiera hacer una receta agronómica de aplicación, salvo en algunos ensayos con semilleros o empresas que tienen un permiso específico de SENASA, hoy la realidad es que no puede hacerse una receta agronómica de aplicación con dron porque no está la recomendación en el marbete. Punto importante. Sobre esto, nada, digamos, un poco lo que les decía, es una desventaja si uno lo tiene que pensar dentro del modelo de negocio, la amortización acelerada o por obsolencia que tienen estos equipos, pero desde el usuario, mejor dicho, desde el cliente o el que va a aplicar con un dron es todo beneficio, porque van saliendo modelos cada vez más robustos, más seguros y que nos permiten hacer más eficientes. Y ahora para compartir desde algún... Vamos bien hasta ahí, no sé chicos si me quieren frenar, hay alguna pregunta, voy muy rápido. Creo que más o menos voy unos 15 minutos, así que creo que vengo embalado. Un lujo, Em, Tincho. Gracias. Esto son una serie de ensayos que nosotros hicimos, que acá les pongo el dibujo croquis que me salió, me parece que quedó bastante lindo y gráfico, se entiende. Por si alguno tiene un dron y quiere ponerse a hacer ensayos, es una manera interesante y creo que es un protocolo validado para poder tarjetear, que se interpreta más o menos así. Las tarjetas hidrosensibles se colocan uniformemente distribuidas entre centro y centro de pasada y nosotros vamos a hacer una primera pasada, donde vamos a recolectar los impactos en estas cuatro tarjetas, y después vamos a hacer una, dos, tres pasadas más, siempre avanzando en contra del sentido del viento y de forma perpendicular. ¿Se entiende? Esto, digamos, también nos va a permitir capturar la deriva que vamos a tener de estas tres pasadas de acá. ¿Bien? Lo que vamos a ver a continuación, después son resultados de tarjetas que medimos con Spray Guru, que de ahí, digamos, podemos hablar 2 días seguidos si el método es correcto, qué otros métodos hay, que el dron produce gotas chicas, que lo mejor es el espejo. La realidad que esto que van a ver ahora no es un súper ensayo científico, sino experiencias que les queremos compartir y queremos que entiendan algunas tendencias de cómo calibrando el dron de cierta manera puedo ir en un sentido o en otro. No es una ciencia cierta y por favor, esto, si van a trabajar con drones, hagan sus tarjeteos y sus pruebas. Comentario aparte, estamos trabajando con Acronex, que ya tiene estaciones meteorológicas que se pueden vincular a un dron, y entonces nosotros, a través de esta estación, tener en tiempo real y en la pantalla de nuestro dron datos de temperatura, viento, delta T y humedad, que es súper importante a la hora de trabajar, y está más bueno que hacerlo con un anemómetro de mano. Primero porque tenemos un dato segundo a segundo y segundo porque después vamos a ver, esto te permite generar un mapa, como una radiografía del laburo que hiciste y las condiciones que tuviste en cada momento, para después poder correlacionar eso si hubiera algún problema, ya sea ráfagas de viento, baja de humedad relativa, que la verdad que es interesante, digamos, y es un valor agregado grande para el cliente. Bien, vamos a meterle. Lo que hicimos fue básicamente 3 ensayos. No sé si vamos a llegar a ver todo, pero por lo menos vemos rápido algunos resultados, o por lo menos lo que yo considero eh, más interesantes, donde combinamos en el primer recuadro, como ven, 3 niveles de velocidad de viento, que esto obviamente lo forzamos y aplicamos en condiciones donde normalmente no aplicaríamos, tamaño de gota y agregado de aceite metilado de soja para ver si encontramos algún efecto del agregado del coadyuvante. Después probamos velocidad de avance, cruzándolo con caudal de aplicación, caudal llamémosle ultra bajo, promedio alto si se quiere, y algo ya por ahí excesivamente alto si vamos a hablar de extensivos, aunque no parezca, y tamaño de gota. Y por último, ancho de trabajo por altura de trabajo con 2 velocidades y sobre 2 superficies distintas, sobre un maíz y sobre barbecho, para ver también el efecto barrera natural que nos puede provocar el cultivo. Em,
La conclusión más importante de esto sí, llévenselo, porque a veces, digamos, se habla de que el dron no tiene derivo, que no pasa nada, yo lo que les diría como conclusión de esto, guarda con la deriva del dron, sobre todo a 10 y 20 metros, no lo usen para hacer micro o macro parcelas o guarda, digamos, con los bordes de los lotes. Por nuestra experiencia, independientemente de la velocidad del viento, que ahora lo vamos a ver en otro gráfico, pero acá esto creo que se interpreta, son básicamente distancias, por ahí no lo expliqué, pero son distancias del centro de pasada, 10, 20, 50 y 75 metros, con los dos tamaños de gota que utilizamos, y a 10 metros y a 20 metros llegamos con cantidad de impactos, fíjense que prácticamente corresponden a lo que es una pasada del dron, sobre todo a 10 metros, y a 50 y 75 podemos, digamos, controlar con otras variables, con velocidad, con ancho de trabajo, con buen uso de coadyuvantes. Ahí me siento más cómodo para decir 50, 75 metros estoy tranquilo, pero guarda, digamos, con lo que tengamos a 10 y a 20 metros, porque, de vuelta, esto es un ensayo que si alguno vio el Instagram hoy lo publicamos. Dejamos 5 metros, o sea, el diseño que tiene esto es lo que ven acá a la derecha. Nosotros dejamos 5 metros entre tratamientos y fíjense que esto prácticamente, salvo acá, digamos, que se ve un pasillo, por ahí, digamos, si uno le pone ganas, los ve por acá. eh, si uno quiere hacer ensayos con los drones, andate más lejos, andate más ancho porque no lo vas a ver eso. Bien. Esto es lo que les decía, que el tema viento, estas son las tres intensidades de viento que nosotros, como les decía, fuimos a tarjetear con vientos con los cuales o sea, nunca saldríamos a laburar con 20 kilómetros por hora, pero acá lo que por ahí contraintuitivamente a lo que uno ve es que no hay una correlación clara viento-deriva, sino que a las tres intensidades de viento siempre, digamos, tuvimos valores de deriva interesantes a 10 y a 20 metros de distancia. Bien. Acá, bueno, un poco no lo comenté, pero tienen los datos de temperatura, humedad relativa, delta T y viento con los que fuimos haciendo las pasadas. Eh, Algo interesante que da para discutir mucho también es que el tamaño de gota, si bien fíjense que claramente tiene de ser uno de los factores que yo les diría más pesa sobre la deriva, obviamente, pero también nos baja mucho la cantidad de impactos. Entonces, al tener en cuenta eso, de que elegir el tamaño de gota en el dron, tenemos que, de vuelta, nivelar entre un nivel de cobertura aceptable, que a menor tamaño de gota, mejor cobertura vamos a tener, sobre todo, digamos, si tenemos que llegar bien abajo, a estratos inferiores, me refiero, no lo expliqué, pero que en el dibujito se veía, nosotros pusimos tarjetas a la altura de la panoja y a la altura de la espiga, a eso le llamo inferior y superior. Si nos vamos a tamaños de gota más grandes, obviamente mejoramos la deriva, pero vamos a estar resignando cobertura. Así que bueno, después está en cada uno la responsabilidad de lo que está haciendo y de la situación, cómo regula este tema. De esto no me voy a detener mucho, porque la verdad no hay una conclusión tan interesante de coadyuvantes, que es un mundo en sí, y ahora les voy a mostrar una cosita que está interesante. De esto sí es súper interesante, que es el tema tamaño de gota real y tamaño de gota de control remoto, para que se entienda. ¿Y cuál es, digamos, la conclusión de esto? Y después, si quieren, vamos a mirar un poco los gráficos. Es muy difícil superar el tamaño, o sea, llegar a un tamaño real de gota en el dron, en las tarjetas de más de 200 micrones, aún yo le ponga, hoy los T40, T50 te dan para marcar entre 50 y 500 micrones de tamaño de gota. Es muy difícil superar los 200 micrones, aunque yo me vaya en el control remoto a un tamaño de gota alto. Acá ven, digamos, por ejemplo, DB05 para 150 micrones en el control remoto, estoy casi en 200, pero cuando me voy a 350 micrones en el control remoto, estoy acá entre 200 y 250, o sea, no me voy a un tamaño real de gota de 350 por más que lo marque en el control remoto. ¿Por qué? Hay que ver ahí ya algo más fino en cuanto al mismo efecto de vórtice que produce el dron con la cortina de aire que rompa gotas.
no tengo muy claro el porqué, pero bueno, o sea, lo vemos y es una mirada que, hablando con droneros, también coinciden con esto. Vamos un poquito más rápido. Esto nada, nada muy interesante, nada muy rico para ver, da como uno le gustaría que dé. Eh, Más velocidad, menos gotas, más operatividad, más eficiencia de trabajo, obviamente, más caudal, más gotas. ¿Se ve bien? Eso está clarísimo. Después cada uno juega con esto y mira acá en el eje de las Y donde se para, fíjense la cantidad de gotas a dónde me estoy yendo con altas velocidades y bajos caudales, si me sirve o no me sirve para el objetivo que estoy trabajando. Eh, Esto me parece que vamos a meterle un poquito más de pata, no vale mucho la pena detenerse, sí que estuvimos tratando de medir el efecto de el borde y centro a medida que yo me voy con más agua y con más velocidad. Borde y centro me refiero al centro de pasada del dron y al límite de esa pasada. Y fíjense que hay un efecto, sobre todo cuando nos vamos a velocidades intermedias y altas. Ojo, digamos, cuando vayamos rápido, de cómo va a ser de uniformidad esa cortina. Y al contrario, digamos, cuando estamos trabajando muy lento, que por eso también no se recomienda trabajar tan lento con el dron, situaciones como esta, donde nosotros, fíjense la cantidad de gotas con las que estamos llegando al centro, presuntamente, a ver, o creo yo, por más lento vas, más importancia va a tener esa columna descendente de aire. Ojo con eso, que podríamos llegar a estar sobredosificando. Un poco lo que les contaba antes acá, fíjense, digamos, el umbral de algunos resultados y algunas combinaciones que nos estaría dando en el palo para algunos tratamientos de productos muy, muy, muy sistémicos. Ojo con eso. Del último ensayo, contarles por ahí, digamos, como interesante, nosotros vimos una disminución en este caso en la cantidad de impactos, no de 6 a 8 sí de 8 a 10 metros de ancho de labor. Por lo tanto, ahí digamos, creo que hay un número interesante para tener en cuenta a trabajar. ¿Esto quiere decir que no podamos ir a 10 metros? No, para nada. Depende del tipo de tratamiento y la cantidad de impactos por centímetro que nosotros necesitemos. Fíjense acá, digamos que esto lo remarco, ojo, digamos, cuando la humedad relativa nos baja y se nos acerca al 20%, que es una condición que por ahí no en invierno, pero sí en verano la vamos a tener un montón, y en el dron que estamos trabajando con gotas chicas nos va a impactar un montón. Paso esto acá, es interesante esto que les decía del efecto barrera. No es lo mismo estar aplicando arriba de un maíz que estar aplicando en barbecho. Fíjense, esto es la diferencia de impactos que tenemos en el estrato inferior cuando nosotros estamos aplicando sobre un barbecho. Barbecho obviamente no hicimos dos alturas por una cuestión lógica, sino que pusimos simplemente tarjetas a la altura eh, a 50 centímetros, al igual que en el maíz. Fíjense esto, o sea, como nosotros, el mismo cultivo nos va a interceptar gotas y nos va a bajar, digamos, la cantidad de impacto, sobre todo abajo, teniéndolo en cuenta, o sea, importante para que cuente esto, tenerlo en cuenta, que si queremos llegar hasta abajo en un cultivo que está denso, tenemos que tratar de trabajar un poco más angostos. De altura nada muy relevante para contarles, esto un poco parecido. Sí, con esto cierro, así ya le doy pie a Jorge y no me excedo, después de última mostrar una cosita más. No tengo muchísima información propia, sí, digamos, traigo algunos gráficos, algunos trabajos donde hay muchísima tela para cortar, que es el tema formulaciones y coadyuvantes. Esto, fíjense, es un trabajo de Bayer donde evaluaron para suspensiones concentradas de baja solubilidad, fungicidas, más que nada estamos hablando acá, cómo afecta en suspensiones concentradas testigos. Fíjense, por ejemplo, esto que se ve acá y esto que se ve acá, en estos gráficos, y cómo afecta, por ejemplo, el agregado de surfactantes sobre la, la- el mojado, digamos, sí, justamente, sobre el mojado de la hoja. Y sobre todo también esto tenemos que estar entendiendo que hay que ver sobre qué hoja estamos aplicando. Si ustedes prestan atención acá,
Fíjense que en el caso de la manzana, esto es la gota eh, después de después de secarse, perdón, y esto es la gota después de secarse de una suspensión concentrada sin coadyuvantes, y esto es una suspensión concentrada con coadyuvantes. En manzana, que es una hoja que relativamente tiene pocas ceras cuticulares, ¿sí? A diferencia de arroz, que es una hoja compleja con muchas ceras, llamémosle, para que esa gota, digamos, moje. Fíjense, digamos, el impacto, sobre todo en hojas digamos, complejas, caso de arroz contra la manzana, cuánto me ayuda, digamos, un surfactante, y acá lo mismo para el caso de productos que sean penetrantes, ¿bien? Si acá esto prestan atención, acá compararon tratamientos entre 10 litros por hectárea, o sea, valores a los que estamos trabajando hoy más o menos normalmente, y 200 litros por hectárea, el efecto de penetración a lo largo del tiempo de formulaciones con y sin coadyuvantes penetrantes. O sea, acá fíjense que incluso, digamos, mejora muchísimo, incluso más que por arriba de 200 litros, cuando agregamos un buen coadyuvante. Por eso digo, en coadyuvantes hay muchísimo para evaluar. Casi termino con esto, que un poco lo mismo, o sea, tiene que ver con lo que les decía. Los adyuvantes, a ver, ¿cuál es el mensaje de esto? Hay una cuestión cuando estamos trabajando con ultra bajo volumen, que es la concentración de la gota, y podemos discutir mucho si 30 gotas a 60 litros por hectárea es lo mismo que 30 gotas a 10 litros por hectárea, que es una gota mucho más concentrada del producto. Por eso acá yo me pregunto, o sea, ¿con qué dosis vamos a trabajar de ingredientes activos en un futuro con drones si seguimos trabajando estos volúmenes? Ya que podríamos estar teniendo problemas, y acá cito un trabajo, digamos, que evalúa eso, de sobre o subdosificación. Miren esta tarjeta, por ejemplo. En esta tarjeta, digamos, estamos llegando con una concentración de gotas que lo pregunto yo, digamos, no tengo claro después el efecto fito que puede llegar a haber sobre esa hoja, si estamos hablando obviamente de una aplicación de un fungicida, por ejemplo. Ni hablar de una maleza, que eso va a ser un lujo, esa tarjeta. Pero bueno, o sea, esto para tenerlo en cuenta, y o sea, no vengo a enseñar de nada, sino a sembrar una duda. Muchísimo cuidado con las condiciones ambientales, como les decía. Estamos trabajando con gotas del rango de muy finas, y por lo tanto, ahora vuelvo para atrás, pero esto que es del manual de aplicación de Syngenta, si nosotros vemos la vida media y la distancia que recorre una gota muy fina, por ejemplo, con, llamémosle, buenas condiciones y malas condiciones ambientales, fíjense que cae muchísimo. Y lo mismo también el tiempo que dura esa gota en el aire. Por lo tanto, si estamos trabajando con condiciones estresantes en verano, guarda, digamos, también con eso, porque hay que prestar muchísima atención a esto, al delta T, y tratar de evitar trabajar con condiciones estresantes o delta Ts por fuera del rango de los verdes, los rojos. Bien. Esto un poco lo que les comentaba de Acronex, de la posibilidad de tener un mapa en tiempo real de condiciones ambientales durante el trabajo, que la verdad que es un lujo para después tener una autopsia del lote en caso de que haya que ver algún problema, algo que salió mal. La verdad que esto ayuda y ayuda muchísimo. Y creo que esto es lo último, que con esto cierro, les prometo, que es el tema de qué es el dron. ¿Es una mochila o es un avión? Bien, hoy desgraciadamente no hay algo tan claro, y acá por ejemplo les traigo algunos ejemplos. Nosotros hoy en Pergamino estamos considerando al dron como una aeronave. No nos estamos acercando más de 3.000 metros del periurbano. Ha habido un problemas con colegas, y la realidad es que no, si está bien, está mal, a mi criterio, digamos, no es lo mismo. Pero bueno, o sea, hoy el dron, todavía no hay una claridad cómo va a ser considerado ante la ley, porque por ejemplo acá les traigo un ejemplo arriba, si se ve, de la ley 11.2 y pico, ya no me acuerdo tanto, de Entre Ríos, pero bueno, si lo buscan lo pueden encontrar. Acá fíjense que, por ejemplo, el dron está considerado, se los leo, en este caso la zona comprende para aplicaciones con equipo de accionamiento manual o vehículos aéreos no tripulados con capacidad de hasta 60 litros, desde el límite del área sensible con asentamiento de personas hasta un radio de 10 metros. O sea, fíjense esto, o sea, estamos discutiendo 10 metros o 3.000 metros.
Por eso, digamos, esto se los traigo como caso de lo que nos toca trabajar, del marco normativo, que digo no está claro, como para que ustedes tengan un poco la idea de en qué instancia está hoy esto. Em, no avanzo con esto, pero acá y de última, si queda algo de siembra y de imágenes, después lo vemos, pero sí le damos pie a Jorge y no lo hago tan monólogo que ya me estoy cansando de escucharme a mí mismo. Así que bueno, paro, paro acá. Muy bien, Martín. Muchas gracias por compartir tu experiencia, muy interesante. Bueno, ahora damos lugar al licenciado Jorge Martín, gerente de la división Agro de Todo Drones. Por favor, recuerde ir dejando sus dudas en los comentarios, así las vamos leyendo al final. Muy bien, Jorge, todo tuyo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Mi pantalla se está pudiendo ver ahí? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, mi nombre es Jorge Martín, yo soy el responsable de la división agro de Todo Drones. Todo Drones es una empresa que nace en el año, yo no estoy pudiendo ver mi pantalla, porque estoy medio perdido. Em, Todo Drones es una empresa que nace en el año 2014. Comenzamos vendiendo drones para los recreativos directamente. Yo soy usuario de drones recreativos del año 2014, año en el que al mismo tiempo yo prestaba servicios de monitoreo de cultivos y comencé a utilizar mi dron con cámara RGB, que es la cámara común, para poder, simplemente mientras yo recorría los campos, paraba el dron arriba del campo y con esa imagen sola a mí ya me representaba un gran beneficio para darle una lectura mucho más precisa al lote. Yo hasta ese momento, hasta el momento de usar los drones, iba simplemente en la camioneta, tenía una visión del lote desde el horizonte nada más, y que me daba a la ventana de la camioneta, me bajaba y caminaba los lotes, más o menos conociéndolos siempre por los mismos lugares. El haber incorporado el dron me permitió verlo desde arriba y bueno, y ya sin una cámara especial ni nada, ya era una gran herramienta para detectar distintos focos de estrés en el cultivo. Toda esta información que a mí me fue dando el dron, DJI también la fue tomando y llegó un momento en que DJI se dio cuenta que estábamos usando los drones para un fin que ya no era recreativo. Entonces, en el año 2016, DJI comienza a proyectar drones específicos para el agro. El primer dron que hizo fue el Phantom 4. Era un Phantom, el Phantom 4 era un dron que venía justamente del ámbito recreativo. Le metió una cámara multiespectral muy lejos de lo que son las cámaras multiespectrales hoy. Y después le metió un módulo RTK para todo lo que es manejo más preciso de la georreferenciación del problema en el lote. DJI lo que vio es que la agricultura hoy es la que le da de comer a una masa cada vez mayor de población en el mundo. Al mismo tiempo, tenemos que cuidar el medio ambiente y tenemos que cuidar y disminuir el uso de agroquímicos, incluso el uso de agua. Entonces, con esta visión fue creando distintos productos, como fue después el Agras, que empezó antes del T10, con drones anteriores que llevaban 10 litros de caldo. Yo particularmente soy prestador de servicios de picado de maíz y de pulverización terrestre. Tengo un fumidor Yacto terrestre. Y cuando en el 2014 alguien me dijo que estaba experimentando fumigar con drones que cargaban 10 litros de caldo en cada tancada, yo lo primero que dije que eso era imposible, que eso no podía pasar nunca cuando yo veía me hablaban de algo que cargaba 10 litros y yo estaba cargando 3.000 en mi fumigador. La realidad que en 2016, cuando vi mi primer dron agrícola, eh, me cambió totalmente la visión que tenía, porque ya empecé a meterme en el tema también de los bajos volúmenes y a entender que no se trata de regar el cultivo, sino de aplicar con eficiencia
los productos que tenemos que aplicar y dónde los tenemos que aplicar. ¿eh? Con este fin, de esto último que dije, DJI eh, nos propone tres productos para aplicar en el agro. El, el principal es para mí el uso de los drones de mapeo y exploración. Después tenemos los drones para aplicar y dispersar y dos software de DJI que vienen a apoyar a estos dos equipos. Cuando me refiero a drones de mapeo, estoy hablando del Mavic, en este momento del Mavic 3 multiespectral. Es un dron que viene con dos cámaras, tiene una cámara RGB de 20 megapíxeles que saca imágenes del lote con una enorme definición y los cuatro sensores para tomar imágenes NDVI. Principalmente lo que hace es, nosotros programamos el vuelo de este dron en un control remoto. Este dron no lo tenemos que ir volando con el joystick, con los sticks. Nosotros programamos en una pantalla el polígono donde queremos trabajar, le determinamos con qué cámara queremos trabajar, si queremos trabajar con la cámara RGB, que es la que saca la foto común, o con la multiespectral, o incluso con ambas cámaras al mismo tiempo. Le ponemos la altura a la que queremos trabajar. La altura es lo que nos va a determinar el tamaño del píxel de la imagen que vamos a obtener. Nosotros recomendamos volarlo a 120 metros de altura. Y digo 120 metros de altura simplemente porque es la velocidad, la altura legal en Argentina, pero incluso volándolo a 150 metros conseguimos una enorme definición y mucho menos imágenes para procesar. Cuanto más bajo volemos, más imágenes va a tomar el dron para procesar. Una vez que nosotros armamos la misión, el dron sale y hace todo el vuelo solo. Nosotros simplemente tenemos que esperar a que el dron termine y vuelva al lugar de donde despegó. Este equipo viene con cuatro baterías. Cada batería tiene, según DJI, una duración de 45 minutos y puede relevar hasta 200 hectáreas por batería. La realidad es que yo nunca llegué a más de 35 minutos por batería y lo máximo que llegué a hacer en condiciones ideales fueron 160 hectáreas de relevamiento. ¿eh? ¿Qué nos otorga este relevamiento? Eh, la posibilidad de armar un ortomosaico, que es el cosido de todas las imágenes que el dron tomó. Una vez que ese ortomosaico está bajado en la computadora, nos va a dar un mapa con el NDVI. Tengan en cuenta que la definición de este dron es volando a 120 metros de altura. Por cada píxel de imagen que estamos obteniendo, estamos viendo entre 5 y 6 centímetros cuadrados de terreno. ¿eh? Incluso si lo volamos por debajo, a los 60 metros o por debajo, podemos tener un píxel de menos de un centímetro. Nosotros no recomendamos volarlo tan bajo porque la verdad que con tanta definición nos va a terminar arrojando información que no nos va a servir para nada y nos va a hacer perder tiempo. Tenemos el caso de un cliente que no nos creía esto de un píxel de menos de un centímetro y le volamos el dron sobre un maíz a 60 metros de altura. Eh, Cuando fuimos a analizar las imágenes nos detectaron que en un lote de 90 hectáreas teníamos 99 postes. Eso nos decía el sistema, el DJI Terra. Lo que había pasado ahí en realidad es que el NDVI lo que detecta en realidad es refractancia a partir de la movilidad de la clorofila dentro de la planta. Y eso, al haber menos movilidad de clorofila, se determina que hay un punto de estrés. En ese caso, lo que había detectado la imagen era que había un montón de puntos dentro del cultivo que no tenían clorofila y por eso dio por entendido que eran postes. Cuando fuimos a ver en el cultivo qué es lo que estaba pasando, ya que los puntos están georreferenciados, nos encontramos con que eran las hojas secas del maíz caídas en el piso. Al estar ya secas y caídas, no eran ni siquiera hojas basales, eran hojas caídas en el piso, determinó que era un poste porque no tenían clorofila. Entonces, la realidad es que eso nos hizo ir al campo a verificar algo que la verdad que no nos servía para nada. Entonces, realmente no recomendamos volar tan abajo. Con 120 metros de altura están perfectamente bien para todo lo que es datos sobre la sanidad del cultivo. Después de estos drones de mapeo,
tenemos los drones de pulverización y fertilización. Pueden sembrar al voleo, y hacer aplicación variable. Los modelos que hoy tenemos vigentes y a la venta son todos de DJI, desde el T20P, T25, T40, T50 y los que salieron hace 2 días, el T100 y el T70. Eh, Estos drones, la gran ventaja que tienen, y voy a hablar ahora del T100 porque la verdad que el T100 pegó un salto enorme con respecto al T50 en todo lo que es seguridad y el uso de inteligencia artificial, principalmente para evitar obstáculos. Este dron tiene un tanque con capacidad para 100 litros de caldo, o 100 kilos de fertilizante o semilla. Posee radares, posee cámara LIDAR. Esa cámara LIDAR va sensando toda la nube de puntos de lo que para detectar cables y automáticamente cuando detecta los cables, tomar la ruta que tiene los obstáculos, todo lo que este dron detecte, automáticamente ya no va a ser como los modelos anteriores que se frenan y preguntan al piloto qué se quiere hacer. Eh, este dron automáticamente va a desviarse y va a seguir fumigando. Va a grabar el punto de ese obstáculo que no estaba grabado, lo va a grabar dentro de la misión. Creo que son normas de seguridad que vienen a ser, además del aumento de la velocidad de trabajo y demás, vienen a ayudar a que el dron sea mucho más eficiente y estimamos nosotros, porque todavía no tenemos datos reales de DJI, estamos esperando que la semana que viene nos entreguen los drones con sus baterías para salir a probarlo. Es un dron que va a estar haciendo entre 5 y 6 hectáreas por hora de trabajo, lo que ya a nivel productividad elevaría muchísimo la vara con respecto al T50, que es el modelo anterior. Es un dron que si nos permitiera trabajar eh, haciendo esa cantidad de hectáreas por batería, estaríamos haciendo unas 30 hectáreas, entre 25 y 30 hectáreas por hora de trabajo. Ya es a nivel productivo un dron que realmente hoy, a mí que yo tengo un fumigador terrestre de 25 metros de ancho de labor, creo que el dron ya suplanta a mi fumigador, especialmente en los campos que trabajo yo, que son Cañuelas, Navarro, Lobos, toda esa zona. La velocidad máxima de este equipo es de 76 kilómetros por hora, lo recomendado por DJI para que todas las garantías estén vigentes es 50 kilómetros por hora. Principalmente porque DJI asegura que a esa velocidad los radares tienen el suficiente tiempo de reacción para que cuando detectan obstáculos, frenar a tiempo o esquivarlos a tiempo. A mayor velocidad, ya la velocidad de los radares no es preciso, pero bueno, entre la velocidad del vuelo más la inercia y demás, puede no frenar el dron y chocar con los obstáculos. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer, me preguntan, no hay ningún problema. Lo que están viendo acá es lo que básicamente viene con el dron en el combo más básico, ¿no? Estas fotos de estos generadores y baterías son de modelos anteriores, pero es lo mismo para el T100 y el T70. Ambos drones vienen con su generador DJI, producto que mejoró muchísimo también del T50, fue mucho mejor que el del T40 y el del T100 aparentemente trae mejoras que realmente vamos a dejar de tener problemas. El generador del T40 fue un generador con muchos problemas. Las baterías vienen con un sistema de enfriamiento, no son estas, es un sistema de enfriamiento nuevo que va a permitir cargarlas con mayor velocidad. La duración de las baterías sigue siendo lo mismo que en los modelos anteriores, van a ser 10 minutos de vuelo más o menos. Lo que acá va a variar es la velocidad de vuelo y el ancho de labor, que sea realmente eficiente, ¿no? En el T50 nosotros teníamos, bueno, lo dijo recién Martín, la verdad que excelente información. El ancho de labor, si bien DJI decía que eran 11 metros, el ancho efectivo realmente estaba entre los 7 metros y medio y los 8 metros y medio. Por encima de eso, dependíamos muchísimo de calidad de aplicación en cuanto al clima, temperatura, humedad, viento, ráfagas, altura de vuelo, velocidad y demás. A 7,5, 8,5 metros de altura tenemos una
aplicación mucho más precisa y casi garantizada como que va a ser pareja en todos lados. Esto ya un poco lo dijo Martín hace un rato, pero bueno, acá hay un tema que es el tema de calidad de aplicación. Si ustedes me preguntaban a mí hace 2 años con el tema de los drones, siempre estuve de acuerdo que no hacían magia los drones. Los drones no hacen todo perfecto, pero siempre nos escudamos hasta hace 2 años en el tema de que la calidad de aplicación estaba dada especialmente por la turbulencia de las hélices que empujaban el producto hacia abajo. Hoy en día ya sabemos que eso no es tan así y que incluso esa turbulencia de las hélices puede ser perjudicial si no sabemos aprovecharla. ¿Mm? Lo más importante a conseguir para tener una buena calidad de aplicación es la penetración, la uniformidad y evitar la deriva. A esto agregaría también un dato que recién comentó Martín, el tamaño de gota fundamental y el volumen que estamos aplicando para evitar problemas de sobredosificación o de dosificación. Dosificación va a generar a lo mejor que algunas malezas empiecen a ser resistentes y la sobredosificación, bueno, puede ser para el mismo cultivo un problema. Eh, la turbulencia de las hélices que recién les comentaba, ¿qué es lo importante en esto? La turbulencia de las hélices es beneficiosa a una determinada altura. DJI propone volar el Agra T-40 y T-50 a 3 metros, 3 metros y medio de altura. Ahí vi en los informes que pasó Martín que lo estaba haciendo a 3 metros y medio. El Agra T-100, la altura recomendada de vuelo es 4 metros de altura. Gran parte de esta recomendación es porque el mismo vórtice que empuja el producto hacia abajo, si nosotros volamos muy cerca del piso o por debajo de esas alturas, es posible que podamos llegar a generar un efecto de rebote del producto. El producto quede flotando en el aire porque la misma turbulencia lo hace rebotar contra el piso y sube de vuelta. Y ese producto con una gota fina queda volando en el aire y bueno, cualquier brisa lo puede desplazar hacia un cultivo que esté al lado. Lo importante entonces en esto es, para evitar problemas de deriva y demás, tener en cuenta condiciones ambientales. No voy a extender mucho porque ya recién lo habló Martín. Altura de vuelo, tamaño de gota y velocidad de avance. ¿Mm? No, no hay que tener miedo en condiciones adversas, bajar la velocidad. Acá tenemos algunos casos de velocidades y cómo se comporta la columna de aplicación. Tengamos en cuenta también que esta columna de aplicación hay hasta una altura donde la turbulencia de las hélices incide empujando el producto, la gota hacia abajo. Pero después llega un momento donde la gota ya cae también por gravedad. Entonces, si nosotros vamos muy rápido, vamos a dejar una columna de producto detrás del dron que va a quedar flotando en el aire y va a depender simplemente de la gravedad para penetrar. ¿Eh? Y si tengo cualquier brisa, eso puede generar problemas de deriva. Con distintas velocidades, la formación del vórtice y demás va variando. Esas son las cosas que nosotros cuando hacemos la capacitación al momento de la entrega de los equipos, que son 2 días en el campo con el cliente, eh, le recomendamos, hay gente que quiere manejar el dron una sola persona, nosotros recomendamos que el que es el piloto seleccionado realmente esté tratando de observar todo el tiempo las condiciones climáticas y las condiciones de aplicación de ese momento para ir corrigiendo los parámetros que se puedan corregir sobre la marcha, desde tamaño de gota, que como hablaba Martín, el tamaño de gota del control remoto es tamaño de gota a la salida del aspersor, no es el tamaño de gota que va a llegar al piso. Es muy importante ahí humedad relativa y demás para más o menos calcular, y esto es generalmente a ojo, el tamaño de gota que me va a llegar al piso. Nosotros hicimos un ensayo en una diplomatura de calidad de aplicación en abril de este año, un día que teníamos 42% de humedad relativa, 16 kilómetros por hora de viento y ráfagas de alrededor de 26 kilómetros por hora. A los participantes de la diplomatura tenían que, para el examen, calibrar un fumigador terrestre, un avión y un dron y conseguir 40 impactos con gotas de 140 micrones.
El único que lo consiguió en esas condiciones fue el dron, realmente lo conseguimos, pero para conseguir una gota de 140 micrones en esas condiciones climáticas, en el control remoto tuvimos que poner 480 micrones. ¿eh? Eso son cosas que uno las va a ir aprendiendo a medida que también que el dron lo va usando, ¿no? Estos equipos son equipos para utilizar por gente que ya tenga conocimientos de aplicación. No es para usarlo porque está de moda y es un servicio que hoy se está esparciendo por todo el país. Acá hace falta saber de condiciones de aplicación y de aplicación en sí para ir corrigiendo todos estos procesos, tamaño de gota, velocidad, altura y condiciones, y evaluar las condiciones climáticas, como así también hay que saber sobre mezclas y hasta dónde podemos reducir dosis en algunos productos. No todos los productos podemos bajar este volumen de agua, tampoco, tampoco siempre con el mismo producto se puede bajar, también depende del objetivo que tenemos, a dónde le queremos apuntar. Con respecto a las mezclas, hoy el corte de los caldos, que era el gran miedo que teníamos en 2021 cuando empezamos con esto, el corte de los caldos ya es algo que gracias a la gran cantidad de nuevos compatibilizadores que hay en el mercado se pudo reducir bastante, pero dentro de la mezcla también hay cosas que no vemos, que es, por ejemplo, cómo reacciona el pH de cada producto con respecto al que le estamos, al que le estamos poniendo, al que le estamos poniendo. Nosotros tenemos dos productos con dos pH distintos y puede pasar que un pH de un producto anule al segundo producto, no sé si me explico. Nos pasó en un caso aplicando en ajo en Mendoza, que cuando empezamos con los drones, la gente puede decir que en Ajo los drones no funcionaban. Y en realidad eran dos productos que se estaban usando en ese momento. Yo no los conozco bien porque eh, no soy especialista en los cultivos de allá de Mendoza, pero nuestro representante allá sí que trabaja con drones desde el año 2015. Detectó que el problema era que los dos productos que estaban mezclando se anulaban uno con otro. Entonces por eso no funcionaba la aplicación con dron. Se solucionó aplicando los dos productos por separado. A todo esto, DJI para utilizar para unir a estos dos productos, a estos dos drones y conseguir un trabajo más eficiente, tiene dos softwares. Uno es el DJI Terra. El DJI Terra es un software que necesita una computadora potente, tipo gamer. Nosotros usamos una notebook Legion 7, es una computadora que vale de $2.500 para arriba. Entonces, en esa computadora nosotros podemos tener instalado el programa y procesar, por ejemplo, 53 hectáreas en 40 minutos de procesamiento. ¿eh? El otro software que tiene DJI es, para quienes no tienen esa computadora potente, un software que se llama DJI Smart Farm, que está en la nube, en una nube de DJI. A esa nube todos tienen acceso porque cuando registran sus drones lo hacen con una misma cuenta con una misma cuenta de mail. Entonces tiene acceso a todo lo que sus productos de DJI hagan. Es mucho más liviana, se puede hacer en cualquier computadora, pero el tipo de procesamiento es mayor. Yo acá le voy a mostrar una pantalla eh, que hice en su momento de mi computadora. Esto es utilizando el DJI Terra. Yo ahí estoy abriendo el programa. Voy a seleccionar qué tipo de análisis quiero hacer. Le marco ahí análisis multiespectral. Le pongo un nombre al análisis que voy a hacer. Este fue un campo en Capitán Sarmiento que tenía, esta era una soja de segunda. Yo ahí lo que estoy haciendo ahora es seleccionar la carpeta donde tengo las fotos que tomó el dron y le pido al sistema que me haga una reconstrucción del lote. Este es un lote de 53 hectáreas en Capitán Sarmiento. Este era un 4 de enero del año 23, si no me equivoco. Em, que tenía sorgo de Alepo. Y la verdad que era muy sencillo. Ahí tenemos ya el lote reconstruido con las imágenes del multiespectral. Estas son las imágenes RGB. Podemos ver el sorgo de Alepo.
¿eh? Este lote, como estaba recién plantado en una soja segunda, se detectaba perfectamente bien el sorgo de Alepo. Es- Ahí le pedí que me tire el índice NDVI, ahí tengo todo el sorgo de Alepo marcado. Esta misma imagen me permitió con otro software que es el Pig4D determinar cuál es el coeficiente para sorgo de Alepo para sorgo de Alepo. Si yo con el Pig4D quiero buscar sorgo de Alepo, ya con el coeficiente que tengo que grabado lo puedo llegar a buscar. Acá con esto lo que estamos haciendo con el DJI Terra es, ahora que yo determiné qué era sorgo de Alepo, le estoy pidiendo al software, le estoy marcando el polígono donde quiero trabajar para que me haga un mapa de aplicación selectiva. Estoy delimitando el lugar donde voy a trabajar. Automáticamente me voy a ir a la derecha y voy a poner en los lugares donde tengo desarrollo medio de la maleza una dosis, donde tengo un desarrollo mayor, otra dosis mayor, y donde no tengo malezas, le puedo poner que no tengo nada y le pido que me genere un mapa de aplicación selectiva. Esto es medio lento, lo voy a tener que achicar un poco, pero si yo lo paso más rápido ahora se me va a ir la imagen. Ahí tengo el mapa que me tiró y vean cómo se va moviendo el cursor y me va tirando en cada lugar distintas dosis de producto. Esto es con DJI Terra. El software de DJI simplemente nos permite hacer, que no es poca cosa, nos permite hacer esto, un ortomosaico, el NDVI y un mapa de aplicación selectiva. Ya con esto, para empezar, es un montón, pero una vez que uno se mete en este tema de las imágenes, la realidad que es un tema apasionante al que uno siempre le va a querer sacar más y hay softwares como el Pig4D que nos permite sacarle mucho más información a estas imágenes. Sepamos que todo esto lo que hace en realidad es mostrarnos puntos de estrés para determinar a qué se corresponde ese estrés. Sí o sí hace falta ir al campo y tener una visión de lo que está pasando. El estrés puede ser por presencia de maleza, presencia de plagas o problemas nutricionales o de anegamiento del suelo. Tuvimos un caso de enero de este año, un cliente que todas las semanas volaba con el multiespectral su soja y en uno de los vuelos en el que él caminando vio que la soja estaba bien, que estaba verde, que estaba perfecta. Al hacer el análisis NDVI determinó pequeñas manchas con estrés que tenían una forma más o menos circular. Él se imaginó, porque ya era época de seca y las condiciones climáticas daban como para que sea arañuela, fue al campo y verificó que sí, que era arañuela y lo que hizo directamente con su Agras, él compró el combo con los dos equipos, aplicó en esos círculos más un buffer, más una superficie extra, aplicó contra la arañuela y bueno, eso le permitió no tener que aplicar dos lotes y hacer un ahorro importante en producto. Esta pantalla le va a mostrar un poco lo que es el Smart Farm. El Smart Farm tiene dos maneras de presentarlo. Uno es en la web, es a través de la nube, es un sistema, un programa que nos va a permitir hacer lo mismo que hace el DJI Terra. La ventaja que tiene, que a mí me gusta un poco más que el Terra, es, a pesar de que el procesamiento es mucho más lento, me permite dividir el campo en 5 subzonas para hacer hasta 5 aplicaciones de dosis distintas dentro del mismo lote. ¿Eh? Y el Smart Farm además de esta aplicación por la web, tenemos una aplicación que es una aplicación para el teléfono, que lo que nos permite es gestionar todos los campos, ver lo que los drones están aplicando, pasar trabajo de un dron a otro y tener información en tiempo real de lo que los equipos están haciendo. A estos equipos, tanto el multiespectral no haría falta porque es una valija que la llevamos a todos lados en la camioneta, a caballo, en moto, donde queramos, con una enorme capacidad de trabajo, pero ya para Lagras sí tenemos que armar un equipo complementario. La verdad que los drones Agras tienen una enorme eficiencia y tienen mucha capacidad de trabajo, pero esa capacidad de trabajo está limitada y depende pura y exclusivamente del equipo y el soporte que yo le ponga alrededor, de que las personas que lo estén trabajando sean eficientes, que reduzcan los tiempos operativos
y para eso ya hoy tenemos en el mercado muy buenos mixers. Este es el caso del grupo Alemor. A mi entender, no es que, a mi entender, este mixer está hecho por gente que en algún momento trabajó en aplicación y tiene muchas cosas resueltas y es muy práctico para estar moviéndolo. Como decía Martín, el gran secreto de estos equipos es poder moverlos fácilmente y solucionar el tema de la logística. Poder moverse a grandes distancias cuando con el fumigador terrestre nos costaría, poder entrar en condiciones al campo, en condiciones donde no podemos entrar con otra máquina. A estos mixers hoy se están agregando los carros. ¿Eh? Cada carro como los Rubiolo, a mi entender, son muy grandes para acá, para este país, con las calles, con los caminos de tierra que tenemos, y es posible que en algún momento hasta incluso nos limiten el poder entrar a un campo cuando podemos estar fumigando, por barro, por lo que sea, o a veces porque los caminos no nos permiten girar con un acoplado tan grande. ¿Qué sugerimos nosotros? Todo aquel que quiera comprar drones, que compre los equipos y empiece a trabajar las primeras semanas de una manera más o menos casera y que viendo cómo son los campos donde va a trabajar, viendo cómo se adecúa el dron a la forma de trabajar de cada uno, recién ahí cuando sepan cómo les va a ser más cómodo trabajar, recién ahí empiecen a pensar en el equipo de accesorios que le van a poner al dron. ¿Eh? Y después, bueno, beneficio del uso de los drones. eh, muy de acuerdo con lo que dijo Martín. Al mismo tiempo, todo el tema de, bueno, baja liberación de dióxido de carbono, ultra bajo volumen de caldos, que en muchos casos nos va a permitir aplicar menos agroquímicos, menor riesgo ambiental por posible deriva, depende quién sea el que está detrás del control remoto, pero si está bien manejado es así. Menor riesgo de intoxicación humana, el tiempo de contacto con el producto es menor que en un fumigador terrestre. Nula disminución de stand de plantas, no hay pisada. ¿Mm? Operaciones aéreas en zona de difícil acceso. Ahora en Agroactiva estuve con un cliente de Córdoba que con un dron, un Agras T20, siembra las laderas de las sierras y de esa manera consigue tener buena pastura para las cabras. De otra manera no podría hacerlo. Tenemos clientes que siembran médanos en la costa bonaerense. Hasta ahora no lo hacían, salvo a caballo, llevando y tirando puñados con la mano. Así que esas son varios los beneficios del uso de drones. Con respecto a uno de los temas que empezó comentando Martín, que es la obsolescencia de estos equipos, ustedes sepan que en todo drone nosotros tenemos un plan que se llama Plan Renovación de Flota. ¿Mm? Nuestra forma de trabajar es, cuando el cliente se contacta con nosotros, tratar de tener al menos 45 minutos de charla con el cliente para entender cuáles son sus necesidades y en base a eso ofrecerles el dron que más se adapta a lo que ellos necesitan. Por eso también seguimos vendiendo drones que otras empresas ya no venden en el país, nosotros los seguimos teniendo. ¿Eh? Después de eso, todas las opciones comerciales de financiación y demás. La capacitación en el campo durante 2 días. Todo nuestro personal son gente relacionada al agro, son ingenieros agrónomos que entienden lo que están hablando, además de estar certificados por DJI como técnicos y y como, como capacitadores de DJI Academy. Tenemos servicio postventa, garantía oficial de DJI y lo que le comentaba recién, el plan renovación de flota. Cualquier persona que hoy tenga un T50 o incluso un T40 y quiera un T100, puede entregar el dron en parte de pago de esos equipos. Esto ayuda también a reducir el costo operativo, ya que uno no tiene que ponerle en un año el 100% de la amortización al dron. El dron va a llegar un momento, nunca lo va a tener que amortizar al 100%. ¿Eh? Capaz que llegue al 50% de amortización, porque después lo va a entregar en parte de pago de un dron más nuevo. Nosotros justamente sabemos que esto es tecnología, la tecnología avanza constantemente, entonces uno de los primeros servicios que pusimos nosotros fue el plan de renovación de flota. Ya llevamos vendidos, hay un mercado para drones usados. ¿Eh? Cada T40 que estuvimos tomando hasta hace 2 semanas, no están acá más de 2 semanas que se venden los usados.
y ahora empezaron a aparecer T50 usados de gente que quiere comprar el T100. Al principio era un plan que era exclusivamente para nuestros clientes y la verdad que ahora lo fuimos extendiendo porque tuvimos muchísimas consultas. ¿De qué depende poder tomar el dron? Primero, de qué zona del país sean, porque este es un beneficio que es exclusivo de todo drones y nosotros tenemos que trabajar en combinación con toda la red de distribuidores de Bitcom y donde hay algún otro distribuidor que es colega nuestro, nosotros no podemos salir a hacer operaciones ahí. Pero donde están dentro de nuestra zona, esto es válido. ¿Y de qué depende el costo, el precio que le pongamos al dron usado? De los ciclos de batería, del historial de reparación del dron, que no haya tenido accidentes, y si lo tuvo, cómo se repararon. Si es un dron de nuestro cliente, ya lo sabemos nosotros. Si no son clientes nuestros, seguramente viaje yo a hacerle una inspección ocular al dron, le ponemos un precio y se entregan. Sepan que esa puerta está abierta, ¿eh? Y después todos los accesorios y repuestos originales del T40 y el T50 están en el país, los tenemos. Un dron chocado se puede llegar a reparar en el día, siempre y cuando no haya complicado nada de la aviónica. Si ya la aviónica estuvo complicada, nos toma unos días más porque tenemos que hacerlo volar y revisarlo. Pero al mismo tiempo tenemos un plan de dron muleto que no lo dejamos a ustedes sin dron mientras su dron se está reparando. Esto es algo nuevo, por eso nos figura acá. Es algo que tiene 2 semanas, pero ese servicio también lo tenemos. Eh, y bueno, como decía, capacitación está dada por gente que son ingenieros agrónomos, especialistas en drones, y los repuestos y todo está siempre acá a disposición. Así que lo que necesiten, estamos de todo drones disponibles para ustedes. No sé si fui claro, si quedó algo por aclarar, si fui muy rápido. La verdad que generalmente yo estas charlas las doy más de manera presencial, que me sientan un poco más cómodas, pero bueno, acá estamos para lo que necesiten. Bien. Muchas gracias, Jorge, por compartir tu experiencia. Muy buena información. Muy bien, ahora vamos al espacio de preguntas. Las iré leyendo en orden y Jorge o Martín irán respondiendo. Les comento además que al final de este espacio haremos un sorteo para entradas al Congreso de Presid. También iré dejando ahora en comentarios una breve encuesta. Bien, vamos a la primera pregunta. Veamos. Muy bien. Una pregunta de Jeremías Conrero mientras ponía Martín. Pregunta, en caso de que uno esté pensando en armarse como empresa de servicios, ¿qué puedo ir haciendo para adelantar en tema de certificados, carnets, registros, o hasta no tener el don no se puede hacer nada? Yo arrancaría por el tema carnet de piloto eh, y el certificado médico aeronáutico. Y digamos, si tenés un dron, lo primero que tenés que hacer es registrarlo. Y después, bueno, hecho todo eso, ir a la parte de seguros y después un poco lo que decía, ya estamos ahora en el limbo entre dos resoluciones de ANAC, de lo cual no sabemos cuánto y cómo va a cambiar lo que comentaba respecto al CEBAN, que es básicamente la documentación que nos respalda para prestar servicios, pero tenés para empezar, sobre todo con la parte de capacitación y formación como piloto, te diría. Yo puedo agregar algo. La realidad es que ser piloto de dron es algo que, sea la resolución que sea, se va a pedir. Por un tema de responsabilidad se va a pedir, así que no se pierde haciendo el tiempo, no se pierde tiempo haciendo los cursos para ser piloto de dron. Nosotros al capacitarte te podemos dar una capacitación, pero de DJI. La verdad que la de ANAC son pocas las escuelas que lo dan. Los cursos que dan son muy buenos, a veces demasiado largos para mi gusto, pero son buenos. Eh, lo que sí, eh, con respecto al CEBANT, yo cometí un error. Yo di mi curso de categoría D en el 12 de agosto del año 2022 y aún hoy todavía no pude rendir en TANAC. Mi CEBAN sigue corriendo, ya lo tengo todo habilitado y, y bueno, capaz que debería haber esperado para hacerlo más cerca cuando yo supiera que las fechas iban a ser posibles de examen. Pero realmente el tema de ser piloto de dron, la último, no sé Martín si vos tenés más información, pero el último cambio que yo tengo es del 6 de mayo y si bien sigue liberado el espacio aéreo para lo que son drones de uso agrícola,
sí remarca que hay que ser piloto de dron. ¿Eh? Y estamos hablando de Sí, drones agrícolas. Sepan también que los drones chiquitos, los recreativos de 249 gramos, que en todo el mundo se pueden volar de manera libre, acá en Argentina, si lo volamos a más de 10 metros de distancia donde estamos, o a más de 30 metros de altura, tenemos que ser piloto de dron. eso, tal cual. O sea, un poco lo que yo decía en línea con esto que cuenta Jorge, o sea, básicamente el cambio de resolución no nos va a afectar tanto a nosotros, digamos, como usuarios de drones agrícolas. Sí va a ser digamos, un incordio para cualquiera que hoy use un dron para imágenes o para algo recreativo, que va a tener que ser piloto. Eh, Así que bueno, o sea, y eso también un poco lo que decía Jorge, o sea, cuando uno, digamos, hace el curso en un SIAC, que tampoco hay varios en Argentina, después tenés que rendir un examen, después te tiene que tomar examen digamos, un responsable de ANAC. Son procesos lentos, así que todo lo que uno pueda ir ganando de tiempo ayuda un montón. Claro, lo que decía Martín ahí por el chat, el hecho de que sean categoría abierta no implica de que no vas a necesitar un carnet para poder volarlos. Lo otro que también entiendo que es optativo en los drones de categoría abierta, con la nueva reglamentación, es el tema de registrar tu dron. Eso también va a ser opcional. Sí, Ya desconozco, digamos, si vos vas a prestar servicios, si eso sigue siendo opcional o ahí sí, digamos, entras también en la necesidad de contar con un certificado como explotador. la realidad es que lo que es optativo, según lo que sacaron el 6 de mayo, es el registro, no hace falta registrarlo y no hace falta, incluso dicen, tener seguro, cosa que es una locura no tenerlo si voy a estar trabajando, porque si bien son muy seguros los drones, podemos tener problemas con terceros, con el traslado, lo que sea, el seguro yo lo tendría. Pero les aseguro que hacer el curso no es una pérdida de tiempo y justamente como decía Martín, por el tiempo que lleva todo, si están pensando vayan tener un equipo para trabajar con drones, vayan arrancando con el curso para ir ganando tiempo, porque el día de mañana les sale algún trabajo con alguna empresa multinacional, alguna empresa importante y le van a pedir todas estas cosas. Porque las empresas, todo este tipo de empresas tiene departamentos de legales donde se van a querer cubrir todo. Entonces, realmente, y lo otro, si no es por un tema de legalización, realmente se aprenden cosas que son interesantes en cuanto a seguridad operacional y eso, hay cosas para tener en cuenta que es lo que hacen que el dron sea realmente seguro. Que nosotros tratamos de darlas todas en nuestras capacitaciones, pero bueno, en esos cursos, en esos SIAC se ve mucho más en profundidad. Bien, voy avanzando a la siguiente pregunta. Esta es de Andrés Arich, mientras exponía Martín. Martín, te quería consultar, ¿qué aspectos técnicos o de interpretación de datos les costaron más al comenzar? Eh, la realidad es que con respecto a los software de DJI, lo que más me costó al principio fue encontrar algunos menús que están medio escondidos. Por eso nosotros cuando capacitamos en eso, te enseñamos a usar el software, porque yo soy medio autodidacta. Y cuando tuve que empezar me costó más eso, porque lo que es análisis de imágenes, en realidad no te lo da la imagen, te lo da tu criterio agronómico. Vos tenés que ser alguna persona que sepa ir al campo y determinar qué es lo que está pasando con tu cultivo. Esto es bastante simple. Si lo quiero hacer para sintetizarlo bien, esto es sacar imágenes de un lote, unirlas todas, apretar un botón, nos va a dar el NDVI, que ya vamos a ver por los colores, que son con un color rojo, es un punto de alto crecimiento de algo, que tiene mucha movilidad de clorofila. Em, Todo lo que está en rojo, en drones, lo rojo es lo que tiene más movilidad de clorofila y en satélites es al revés. Lo verde es lo que tiene más movilidad de clorofila. El original es lo que están dando los drones. Yo voy a terminar punto de estrés, nada más. No tengo que después pedirle más nada al software. ¿Cómo voy a determinar a qué se corresponde ese estrés? Con mi conocimiento agronómico. Puedo ser ingeniero agrónomo, puedo ser un asesor, puedo ser una persona que sabe mucho del campo. Vos con las imágenes que te da que están georreferenciadas vas a ir al campo a recorrer el lugar donde está tu problema de estrés. Y ahí mirando, porque no queda otra que ir a mirar el campo, vas a determinar a qué se corresponde. Si se corresponde a una maleza o un insecto y te corresponde pulverizar, le cargas la dosis variable que querés aplicar según la,
Según la cantidad de estrés que haya en cada lugar, haces un mapa de aplicación selectiva. ¿Eh? Pero esto es una herramienta más donde no se escapa. Lo más difícil de esto en realidad, tanto en el dron de aplicación como en el de imagen, es el criterio, es saber del tema. ¿Eh? Cuando estás pulverizando, saber de pulverización para no cometer errores y cuando estás haciendo imágenes, saber interpretar el punto de estrés a qué se corresponde. El software es muy sencillo. Ya después tenés software más complejos, pero que son herramientas mucho más útiles como el Pic4D, que ya te permite entrar en situaciones más profundas y poder desde detectar distintos coeficientes para distintas malezas y hacer unos análisis que la verdad que es apasionante. Te puedes quedar horas en la computadora sacando la información de esos cuadraditos de colores. Pero no es ninguna ciencia, ¿eh? Acá lo más difícil son los 6, 7, 8 años que se tomaron ustedes para ser ingenieros agrónomos. Eso es lo más complicado de todo esto. Lo de las imágenes no. Uno a veces se asusta porque ve un mapa de colores, pero realmente es muy sencillo. Son simplemente puntos de estrés que tienen que determinar ustedes a qué se corresponde. Bien, muchas gracias, Jorge. Martín, De ¿algo que quieras la, acotar al respecto sobre Sí, para agregar a datos? eso, digamos, más que de la parte de software, de la parte operativa, quizás de la parte de imagen y procesamiento, piensen más o menos que aproximadamente mapear un lote de 100 hectáreas puede pesar unos 5 gigas y pico, son unas 750 imágenes más o menos. O sea, vayan al campo con tarjetas de memoria de sobra, porque en ese sentido, digamos, después también es fácil, ya te quedas rápido sin lugar, así que vayan holgados de eso. Y también algo importante, cuando vayan a pensar en una aplicación selectiva o dirigida, arranquen del final para atrás. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Asegúrense de que el contratista o la máquina donde después va a ir a parar esa pulverización, conozcan el monitor, lo puedan levantar, pasa, sino que, o sea, no es no es una cuestión de la NASA cargar una prescripción, pero si después en el momento cuesta o se complica hacerlo, a veces terminas tirando el trabajo que hiciste y lo terminas haciendo en cobertura total y no está bueno que pase. Por eso, digamos, primer paso, cuando van a hacer algún laburito de estos, asegúrense de que tengan soporte o quien vaya a cargar la prescripción en ese monitor entienda cómo hacerlo. Sí, Y ahí que perfecto. vi que... Yo no aclaré eso porque justamente hablaba de multispectral con Agras, que ya la sincronización no hay ningún problema, pero sí, es verdad cuando la información de multispectral se usa para otra maquinaria, es un tema que a veces es un dolor de cabeza importante y uno trabajó al cohete. Bien, muchas gracias. Ahí, vamos a la siguiente pregunta de Claudio Pereira. Pregunta para Jorge. En un cliente de 40.000 hectáreas, ¿es viable mapear y aplicar con drones? ¿Podés justificar tu recomendación? Sí, depende 40.000 hectáreas dónde, qué tipo de cultivo, qué tipo de relieve. Yo si tuviera 40.000 hectáreas, seguramente lo usaría como algo complementario a un avión o a un fumigador terrestre de buen ancho de labor. eh, para entrar en Julián, tengo 40.000 hectáreas, yo necesito que cuando el problema está, salir a fumigar rápido. Y adelantar 40.000 hectáreas en 2 días es imposible. Yo con el dron puedo ir entrando. El dron ayuda, uno de los costos que reduce el dron es justamente por el costo de oportunidad. Yo tengo que arrancar y entre que espero que venga el mosquito o si ya tengo y demás, yo ayudo con el dron. Y a los lugares difíciles entro o el día que no hay piso entro. Sí, yo sin duda tendría, y no porque lo comercializo, acá ya me pongo como empresa de aplicación. Yo empecé a usar drones para aplicar, para ser más eficiente mi empresa de fumigación terrestre. Yo con el dron lo que conseguía, yo cobraba lo mismo que el fumigador terrestre, pero yo conseguía trabajar días que el fumigador terrestre mío no entraba por piso. Entonces, si yo fuera un productor que tiene 40.000 hectáreas, sin duda tendría drones y ahora con el T100, veamos, ¿no? Yo tengo con el T100, hoy me está dando un costo operativo trabajando en promedio el 60% del año, 5 horas por día nada más, me está dando un costo operativo de $5,6 por hectárea. Ese costo operativo incluye la reparación, los cambios de piezas que DJI propone. Sí, incluye tirar las baterías a las 13.000 hectáreas, tirarlas directamente,
incluye dos operarios, $20.000 de una camioneta, em, el mixer, y no me acuerdo ahora, después se los puedo pasar, lo tengo hecho, pero a nivel, si yo tengo 40.000 hectáreas, a nivel costo operativo, la verdad que el dron es algo muy económico que realmente me va a generar un montón de ahorro en un montón de cosas. Y no solo hablemos de bajo volumen y de la posibilidad de reducir algunos agroquímicos, no hablemos solamente de evitar la pisada, ¿eh? Hablemos de el costo de oportunidad de tener la máquina ahí, de muy bajo costo para trabajar y arrancar. Y bueno, mientras el fumidor viene por una punta del campo haciendo mis 40.000 hectáreas, yo arranco en la otra, ¿eh? Y bueno, sepan también que nosotros hemos capacitado gente para volar hasta con dos drones en un mismo lote. No con el mismo control, primero porque legalmente está prohibido y segundo porque DJI ya sacó esa opción. Pero nosotros les enseñamos a volar tipo DJ con dos bandejas, con una bandeja con dos platos adelante. Bueno, dos controles adelante, un solo operario, haciendo diferentes configuraciones, pueden trabajar dos lotes con un solo dron. Y hoy un T100 haciendo, si en verano, si yo consigo trabajar 10 horas por día, tengan en cuenta que el dron este de noche trabaja muy bien. Si yo consigo trabajar 10 horas por día, voy a estar cerca de las 300 hectáreas por día por dron. Lo que estoy diciendo ahora es totalmente teórico porque todavía ni lo pudimos volar. Pero si a nivel matemático hicimos, la cuenta nos daría como para eso. Entonces ya 40.000 hectáreas no le tengo miedo. En mi zona yo estoy fumigando en Cañuelas, Lobos, Navarro y demás. Yo ya tengo el fumigador terrestre en venta. A quien quiera comprar un dron por el mismo precio, si quiere le vendo mi fumigador terrestre y yo me compro un dron. Tengo el lote de promedio de 40 hectáreas, sin duda le meto el dron. Calidad de aplicación, un montón de ventajas. Un montón de ventajas. No sé me fui me suelo ir por las nubes porque me gusta, me apasiona el tema. Pero no sé si te respondí la pregunta. Sí, se respondió la pregunta, dice Claudio. Buenísimo. Muy bien, vamos a la siguiente consulta. De Tomás. Pregunta, ¿se podría realizar una prescripción con un vuelo RGB o sí multiespectral? Se Esta es puede para hacer. Jorge. Se puede hacer. Hay empresas que, hay empresas que prestan ese servicio. Está por un lado Tronscope, está la plataforma de Servio, que la verdad que tiene mucha información y es muy precisa. Disminuyeron mucho los tiempos entre que te entregan, entre que vos le mandás la foto y te pasan el informe ya generado. Sí, sí, se puede, se puede. Hoy los drones recreativos, pues siguen siendo drones de uso recreativo, tienen tanta definición de cámara que nos permiten hacer esos trabajos, incluso en gruesa, hacer conteo de plantas y demás. Muchas Pero gracias, Jorge. se puede. Ahora, Gastón hace una consulta también para Jorge. Dice, ¿en Terra determinaste los lugares donde hay maleza sobre el suelo desnudo o sobre un cultivo? ¿Cómo? No, no Ahí te escuché. repito. Gastón consulta, si en Terra determinaste los lugares donde hay maleza sobre un suelo desnudo o sobre un cultivo. En el caso que mostré, era un rastrojo, era una soja de segunda recién plantada, así que era casi suelo desnudo. Y se veía perfecto el sorgo Alepo. Pero tengan en cuenta que no hace falta ver, porque lo que el NDVI nos está tirando es movilidad de la clorofila dentro de la planta. Entonces, aunque yo no vea lo que hay debajo en una soja ya con el surco cerrado y demás, si la planta está estresada, yo lo voy a ver igual. Lo voy a ver igual. Incluso tengan en cuenta que no es que siempre que el color rojo es una maleza muy crecida. En algún estadio del cultivo, a lo mejor el color rojo puede ser el cultivo, el cultivo con un excelente crecimiento y la maleza no. Tenemos que evaluar, no siempre el estrés, lo que me está marcando lo que me está marcando, puede ser que me marque, por ejemplo, en un momento lo que aparentemente es estresado puede ser un cultivo que recién está emergiendo. Y lo que está con mayor movilidad de clorofila en realidad sea la maleza que está mucho más viva todavía que el cultivo que emergiendo. Por ejemplo, en un momento en que estamos entre la emergencia y la presiembra. No sé si me expliqué, me enredé, pero el NDVI es 100% análisis del agrónomo en la situación del momento en el campo donde uno está. No es que siempre los colores dicen lo mismo, pero se puede hacer en cultivos cerrados sin ningún tipo de problema.
Es más, el tema de la arañuela que yo comenté era una soja con el surco cerrado. Y se determinó que en una determinada zona la soja tenía menos movilidad de clorofila y era porque cuando fuimos a ver tenía arañuela en vez de la hoja. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Bueno, vamos a ir redondeando para ser respetuosos con el tiempo. Entonces, para ir cerrando, queremos agradecer profundamente a Martín Rinaudo y a Jorge Ignacio Martín por compartir su experiencia y mostrarnos cómo los drones pueden ser una herramienta concreta para transformar la producción agropecuaria. Gracias también a cada uno de ustedes por acompañarnos, por participar y por seguir construyendo juntos este espacio de jóvenes con compromiso, curiosidad y ganas de aportar al agro. Les queremos contar, además, que el próximo 7 de agosto vamos a estar presentes en el Congreso de APRESID, con nuestro propio espacio dentro del stand institucional. Nos esperamos para conocernos en persona. Vamos a estar realizando actividades dinámicas y encuentros que iremos publicando en nuestras redes. Nos encuentran con el @aprejoven en Instagram, donde pueden seguir todas las novedades. Y ahora sí, antes de despedirnos, vamos a realizar el sorteo. Mucha suerte a todos Martín, y gracias una vez más por ser parte de este encuentro. Sí, an- Martín, an- perdón. antes o después del sorteo, ¿puedes un comentario de lo que preguntaba Tomás del tema costo operativo y precio de servicios? Dale, sí, por favor. Mira, eso, digamos, es un tema que está buenísimo. Yo, a ver, por la experiencia que me he, digamos, pelado de la cabeza, digamos, de hacer costos, números, eh, mira, yo te cuento, nosotros de un equipo de trabajo de dos personas con una camioneta, con un T40 con todo el día, obviamente, de la parte de normativa, ropa, seguros, equipo de protección, con un administrativo de soporte, obviamente, en una persona full time, con todo, absolutamente con todo. Yo, digamos, es un número que a mí me da que vos te vas a gastar entre 130 y 140.000 dólares al año por todo. Bien. Eso si vos lo llevas a una semana, digamos, si vas el año a semanas, te va a dar que vos tenés que estar ganando algo así de 2.700 dólares por semana. Si eso, estamos haciendo cálculos teóricos, ¿no? Si yo puedo trabajar en una semana en promedio, 3 días buenos, 3 días sin condiciones y un día de oficina o mantenimiento, vos te da que por día no podés estar, tenés que estar llegando a una facturación promedio diaria de 900 dólares, ¿bien? Esos 3 días que vos te da para laburar más o menos. Si hoy con un T40 o T50 podés hacer algo así de 15 hectáreas hora y una jornada buena de laburo, poner, seamos optimistas, tengas 8 horas de laburo, te da que podés hacer 120 hectáreas por día. Eh, a ver, la pregunta realmente difícil, más que cuánto cobrar el servicio, es cuántas hectáreas te va a poner como objetivo a lo largo del año con un dron. Yo creo que de ahí, digamos, más o menos con todo eso, después podemos discutir cómo se prorratea el costo, si son más, si son menos hectáreas, pero más o menos ese es el marco lógico con el que nosotros después construimos los costos. Ya te digo, nosotros venimos creciendo exponencialmente en hectáreas por esto que te digo, ¿viste? Por la evolución tecnológica. Yo creo que un T40 trabajando digamos, de una base muy tranquila, podés estar hablando de 3.000 hectáreas por año, de algo exigente, digamos, de elaborar al fallo, te diría, podés poner 9.000 en el Excel, no sé realmente si después llegás o no llegás, pero más o menos, digamos, como para tener un rango, eso es lo que hoy tenemos hasta hoy con el T40, es como, digamos, lo que decía Jorge, lo que contamos, ahora T100 revoluciona todo por la capacidad operativa. Pero bueno, eso es en líneas generales como yo lo vengo estudiando. Sí, ojo que yo lo que nombraba era costo operativo, ¿no? De salida de la parte de trabajo, después está toda la parte de administración y demás, era costo operativo Mm, nomás. Y nosotros tenemos clientes que pasan las 10.000 hectáreas por año. Después depende muchísimo de cada zona y de cómo esté. Quizás no sea Pergamino la mejor zona para evaluar un dron porque es una zona donde una maquinaria, un buen mosquito, por el tipo de capos que hay todo, rinde mucho más. Pero hay sí, ni zonas hablar. que son mucho más difíciles y terrenos mucho más complicados donde el dron realmente trabaja mucho. 13.000 hectáreas por año, nuestros representantes allá en Mendoza no son nada difíciles de lograr. Varía muchísimo en cada zona, por eso también es que son tan variables
los precios que se cobran en cada zona. No, no es, esto de los drones, yo creo que es una de las ventajas que tiene también, ¿no? Al profesional o al prestador de servicios lo obligan a diferenciarse. A mí me llaman por mi fumidor terrestre y yo lo llamo al maquinista, le digo, andalo de tal, a hacer tantas hectáreas, $6 la hectárea, listo, se acabó. Sí, yo acá tengo que evaluar mucho más las condiciones en las que voy a trabajar, tipo de campo y demás, demostrarle al cliente si yo le voy a poder generar un ahorro o no, y si le puedo generar un ahorro, decirle por qué le voy a cobrar un poco más caro la hectárea, porque le voy a generar un ahorro de tanto. Lleva un trabajo, lleva otro tipo de trabajo. Hay que cambiar la cabeza nuestra como prestador de servicio y la cabeza del productor, sí, pero es un servicio que da para que no sea una tarifa plana y que sea una tarifa que se pueda ir modificando, y espero que se transforme en eso, donde que trabajar con drones sea realmente una tarjeta de presentación, porque si vos te puedes pensar, Martín, todo lo que ustedes tuvieron que aprender para poder aplicar bien con drones, en cuanto a mezclas, bajo volumen y un montón de cosas, que la realidad, yo no empecé a tratar todo eso cuando yo me metí con los drones. Con el fumidor terrestre antes, ¿sabes la cantidad de veces que yo debo haber aplicado mezclas cortadas y ni me di cuenta? Vos te estás profesionalizando mucho más que otros prestadores de servicio al utilizar drones. Estás mucho más finito. Fuera de la información que vos por tu experiencia ya en los años que lo tenés, sacaste, pero el dron te obliga a ser mucho más profesional. Y eso de ser mucho más Sí. profesional pasa por el conocimiento de las mezclas que hagas y cómo vas a aplicar, como también para vender tu servicio. No, no, ni hablar, Jorge. Coincido con eso que decís. O sea, yo creo que con el pulverizador no es que no pasaba problemas, pero te dabas cuenta que había un problema cuando ya el caldo lo sacabas a cucharadas del tanque. Ahora, digamos, ante el más mínimo corte, sedimentación, ya estás viendo, digamos, problemas por una cuestión física, que estás hablando de un tanque que vas con producto ultra concentrado y sin sistema de agitación. Porque esa es la otra, digamos, que también las mezclas que corregís con sistema de agitación, recirculación en un equipo terrestre, en el dron no lo tenés. Entonces también por eso, digamos, un poco que... nada, el tema costos, la verdad que es súper interesante, da para Es súper quedarse hasta... interesante. Da para trabajar un montón, además los costos varían. En Mendoza, nuestro representante allá tiene costos mucho más altos, pero él de golpe va a ser finca que tienen 3 hectáreas y se recorre 100 kilómetros va a ser 3 hectáreas. Entonces, Claro, claro. costos mucho más altos. El costo operativo que yo tiro es un costo medido acá en provincia de Buenos Aires, con 30.000 kilómetros recorridos al año y condiciones que después se las puedo compartir y lo podemos hasta charlar para buscar algo que sea eh, más representativo si quieren, pero depende tanto de tantas variables de cada zona y un montón de cosas que es un tema vidrioso. Muy bien, muchas gracias. Antes de hacer el sorteo, queremos agradecer a nuestros sponsors, Campo Limpio, Diesel Lunch, Funcional y Pelayo. Además, los invitamos a sumarse para apoyar a este movimiento de jóvenes. Muy bien, hora de sorteo. Bueno, ahora sí vamos a hacer el sorteo. Son dos para de entradas, uno para un chico y otro para una chica, pero la condición es que estén presentes, porque cuando yo diga el nombre, tienen que decir, acá estoy. Así que vamos a empezar con el varón. Y el que salió es... Esperen, está ahí analizando. Vicky, ¿querés compartir pantalla? Le ponemos un poquito más de dinámica. Para, ¿eh? Dame un segundo, porque no sé qué está haciendo Y el- bueno, mientras tanto agradecerle Jorge y Martín por toda la charla. La verdad que es para quedarse hablando 3 horas más. Eh, lo que sí les propongo, si ustedes tienen un tiempito, como para más que nada hacer respetuoso el tiempo a los demás, si se quieren quedar un rato más y bueno, quieren quedarse charlando, le metemos. No sé cómo están ustedes con el tiempo, pero es para darle unas horas más, pero aunque sea una o dos preguntitas más. Eso Yo no decían tengo, ustedes. yo no tengo ningún problema, lo que necesitan a mí es un tema que me apasiona y la verdad que compartir con Martín yo tengo más experiencia en comercialización y en otros temas técnicos y él tiene la experiencia de trabajar con esto, así que me parece que puede ser, la verdad que muy útil poder compartir más, más consultas y más cosas. para que vean, salió Camilo, pero como es de Apresid joven, no lo vamos a...
a dar el premio. Metele de nuevo, decirle, hacelo nuevamente. Sí, ya le dije, pero no lo está haciendo. Bueno, pero la chica es Victoria Krunger. ¿Estás? No está. Bueno, ahora me saco otra chica, pero el varón Sebastián Muñoz, ¿está? Me tienen que Ahí decir vamos que... fijándonos. Me Sí, tienen sí, que... estoy. Ahora pico. Bien, muy bien, Sebastián, muy bien. Ahora vamos con la chica. Fuimos aburridos, capaz. Milagros Maidana. Se nos ha ido, se nos ha ido. Bueno, No, no, qué otra. aburrido. Mucha gente todavía conectada. Micaela López. Me tiene que decir acá estoy. Ya Esto es como... estoy. Muy bien. Listo. Bueno, Micaela y Sebastián Muñoz, por favor, después por Instagram de nuestra red nos pueden pasar sus datos, así le asignamos la entrada, por favor. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, gracias Muchas gracias. a ustedes. Bueno, Pablo, Martín, Dios, perdón. Si querés dar el cierre, O como quieran, por eso, si quieren también sigamos un ratito más, aprovechémoslo Creo a que eran dos Jorgito y a preguntas Martín, más dale, sin seguimos. como resolver. para aprovecharlos. Muy, muy buena la charla. Bien. Bueno, el que quiera quedarse, hay un par de preguntas sin resolver. Y si no, cerramos. Bien. Eh, para Jorge había una pregunta más que decía, ¿cuál es el área o región que abarca todo drones? En todo drones, hoy tenemos todo lo que es norte, la provincia de Buenos Aires, y después teníamos tenemos gente en Mendoza, en Salta y en Chaco. Pero principalmente en norte de la provincia de Buenos Aires. Estamos terminando de armar un local en San Antonio de Areco, donde vamos a tener todo el servicio técnico, el taller con los repuestos ya en el taller, el showroom y sala para capacitaciones y vuelo de drones. Entonces ahí pensamos dar las capacitaciones de vuelo para quienes quieran, porque una de las cosas que tenemos para terminar de armar para este año es presencia en escuelas aerotécnicas para, para tratar de sacar pilotos de drones. ¿Eh? Hay gente que quiere comprar su dron y no tiene quien se lo vuele, así que nos parece que es una muy buena salida laboral para un montón de gente. Entonces, estamos armando aulas para poder dar esas capacitaciones. Además de, bueno, el tema de análisis de imágenes, Pic4D, que también somos trainers de Pic4D. Y bueno, la idea es tener mucho más presencia. Hoy nosotros estamos en San Isidro, en la zona de Martínez, y la verdad que necesitamos ya, a nivel que creció este negocio, estar más, más en el campo. Coincido con eso, Jorge, o sea, cuesta encontrar pilotos, o sea, no es algo que abunde, sobre todo clases altas, clases D, si empieza a aparecer ahora para el tema T100, pero buenísimo, digamos que sea alguna iniciativa que fomente que sea más fácil y más sencillo poder ser piloto. Ahí Valentina pregunta si es exclusiva. No, para nada, no es excluyente ser ingeniero agrónomo para ser piloto. No, no, no. No, para ser piloto, como te comentaba, hay cualquiera que tenga un dron hoy en día, porque la verdad que nadie se va a comprar un dron para volarlo a 10 metros de altura y 30, o 30 metros de distancia. Todo el mundo hoy debería ser piloto de dron según la legislación vigente a hoy. Em, Así que tengan en cuenta que eso hay que hacer. Por eso mismo nosotros estamos, por un lado, hoy capacitando escuelas aerotécnicas, pero dándole el certificado de DJI Academy. No es el certificado que lo va a avalar ante ANAC. ¿Eh? Pero ¿qué pasa? Hoy también la gente está trabajando con drones, hasta que no esté la normativa vigente, contratan igual gente que le pueda volar los drones, que estén capacitados y preparados, principalmente. Nosotros donde ponemos mucho énfasis es en todo lo que es seguridad operacional, de manera que el usuario del dron después, en base a la lectura que haga de cada lote, pueda configurar correctamente las distintas variables que tiene el dron. En cuanto a funcionamiento, no me refiero ya a aplicación, en cuanto a funcionamiento, alarma de batería y algunas cosas que se van a ir configurando. Em,
Pero bueno, como decía, en Areco la idea es hacer eso, incluso estamos tratando de tramitar un SIAC para que además de dar la certificación de DJI, poder dar los cursos para NACA. Muchas gracias, Jorge y Martín. Muchas gracias. Muy Ah, bien, gracias. no. Haremos la última consulta. Hay pregunta mientras ponía Jorge. ¿Los softwares son pagos? Y agrego, ¿y si hay software gratuitos o demos también? No, los software de DJI son gratuitos por un año. Después DJI los cobra. Creo que salía $350 la licencia después del primer año. La realidad es que los software de DJI, si bien en un primer momento, la verdad que aportan mucho, a lo que veníamos haciendo, puede hacer un mapa de aplicación selectiva, es un montón, pero cuando uno se mete en ese tema, al año ya no va a querer renovar este Pic4D, no va a querer renovar ni DJI Terra ni SmartFAM. Seguramente va a pedir algo más potente como el Pic4D, que sí, ya es un software pago, es algo más caro, vale bastante más caro, vale alrededor de $1.500 la licencia por año, pero el alcance que tiene ese software es espectacular y tiene muchas ya herramientas de inteligencia artificial y demás que nos permiten hacer trabajos realmente muy, pero muy buenos. Bueno, Nosotros muchas cuando gracias, hacemos la Jorge. capacitación enseñamos a usar los dos drones, los dos software que vienen como era con DJI. El Pic4D es aparte después cuando la gente ya lo necesita. Hay una última consulta de Tomás. Dice, vuelvo con otra consulta de prescripción. Para pasárselo a un mosquito, ¿la calidad de la misma va a variar si lo hago con RGB que con multi? Metele, Jorge, si querés, yo comento no necesariamente, o sea, eso va a depender básicamente del software que esté usando, del tamaño de píxel que esté usando, pero como de vuelta, o sea, hay prescripciones que se hacen con las imágenes de las bandas del multiespectral, prescripciones que se hacen con RGB, eh, no necesariamente, sería la Es respuesta. lo mismo. No, lo mismo, no necesariamente. Te digo que la gente de Servio hace muy buenos mapas de prescripción con drones EAR-2S, que en su Mm. momento le dimos nosotros, y va perfecto, no hay problema. Después algunos le meten la antena RTK para tener más precisión, pero yo sigo discutiendo eso a veces, no sé, después puede ser otra charla para otro momento, si realmente para lo que es sanidad de cultivo y demás hace falta un RTK. Pero no, se puede hacer con un dron de recreativo perfectamente, no hay problema. Y digamos, por ahí la ventaja que te vas con el tema multiespectral es independizarte un poco de las condiciones de nubosidad, sombra, eso por ahí, digamos, te da un plus que con el RGB tenés que ser más cuidadoso con las condiciones ambientales del día. Exacto. El multiespectral trae un sensor de luz que lo que hace es como que equipara todas las distintas luces que va recibiendo el dron, las distintas refracciones, para que puedas trabajar en distintos horarios sin problema. Antes, por ejemplo, el Phantom 4 multiespectral era un dron que si quería hacer un buen NDVI tenías que trabajarlo según la época del año entre las 11 y la 1 del mediodía. Si no te cambiaba las imágenes por sombras y por un montón de cosas. El Mavic 3 multiespectral es un dron que ya todo eso lo solucionó y está tomando una imagen en el momento sobre el campo, está espectacular y evitás tener que mandárselo a un tercero también. ¿Eh? Vos lo mandás a Servio y sé que mejoraron mucho los tiempos, pero creo que te lo pasan de un día para otro el análisis. Vos con el multiespectral en tu campo lo podrías hacer en el momento. Muy bien. Bueno, les agradecemos mucho a Jorge y a Martín. Vamos a ir concluyendo ya, ahora es muy tarde. Les dejo un último comentario para que completen la encuesta. No se olviden seguirnos en nuestro Instagram, ApreJoven. Y bueno, nos estamos viendo en la próxima. Sí, muchas gracias a todos. Yo quiero agradecer la invitación, la verdad que cuando arranqué no lo agradecí, la verdad que, bueno, espero haber sido claro, a veces entre que me gusta más hablar con la gente adelante y no tanto por estos medios, y soy medio viejito, viste yo. Me gusta más hablar personalmente, pero bueno, además es un tema que me apasiona y a veces me acelero. Cualquier consulta alguien tenga, me la pasan y la respondemos, no hay ningún problema.
De mi parte también, chicos. Mil gracias por el espacio y bueno, sea consulta, lo que sea, pasé ahí mi número por el chat o si alguno tiene alguna duda, se lo mandan, Andy, Martín, quien sea, a disposición. Y sepan que la tecnología no es Perfecto. obsoleta, la renovamos. A vos, Martín, si querés cambiar de dron, acá tenemos. Sí, obvio, estamos en contacto, Jorge. Bueno, Bueno, muchísimas gracias. abrazo Muchas grande. Muchas gracias. gracias. Chau, chau. Chao, hasta Hasta luego. luego. Muchas Dale, Chao. chicos, gracias. gracias. Hasta luego. Chao.